Hola a todos, queridos amigos. Tengan muy buenas tardes. Les saluda César Silva, profesor de Hebreo Clásico y Arameo y director del Centro de Estudios Bíblicos Limud. Quiero contarles algo. Hace aproximadamente 1600 años, Jerónimo de Estridón puso la Biblia al latín. Algunos de ustedes dirán, pues la Biblia al latín ya estaba en la traducción La Vetus Latina. Y sí, ciertamente tendrán razón al decir eso. No obstante, Jerónimo introdujo una novedad absoluta, y esta es tomar el texto hebreo como fuente. Jerónimo, quien se fue incluso a vivir por largos años a Belén, la ciudad en donde, según el Nuevo Testamento, nació Jesús. Allí él vivió muchos años, estudiando hebreo, aprendiendo hebreo y traduciendo. Jerónimo de Estridón tenía una consigna que él mismo se había trazado. Esta es Hebreo Veritas, o en realidad, como él lo decía, Hebraica Veritas en latín. Esto significa la verdad se encuentra en el texto hebreo. Esta fue una aseveración extraordinaria y, por supuesto, polémica. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces, hablamos del siglo IV aproximadamente después de Cristo, toda la tradición de la incipiente iglesia cristiana había basado sus textos en los originales griegos del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento, es decir, en la Septuaginta. Así es que no tardó mucho su contemporáneo, San Agustín de Hipona, en decir, no, lo que está haciendo Jerónimo está mal. Él debe traducir a partir de la Septuaginta, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Septuaginta autoritatem. La Septuaginta es la autoridad, decía el insigne filósofo y teólogo. Es así que el siglo IV fue testigo de una sorprendente, inusual, pero muy interesante batalla intelectual entre dos de sus máximos representantes y genios. Por un lado estaba Jerónimo diciendo Hebraica Veritas, y por el otro estaba San Agustín diciendo Septuaginta Autoritat. Entonces se estableció en aquella época un combate que se tituló Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritat. Este desacuerdo no duró poco y tardó cientos de años en disiparse. De hecho, yo diría que aún no se ha disipado por completo, puesto que en ambos lados de la discusión existen sólidos fundamentos y argumentos para decir a partir de dónde se debe traducir el Antiguo Testamento. Mientras que Jerónimo, un traductor conspicuo y consumado, vivió en Israel para empaparse de la cultura, para sumergirse en la cultura hebrea, entender los modismos, los giros lingüísticos y el idioma, y afirmar, por supuesto, en sus tratados, que no hay otra manera de llegar verdaderamente al texto si no es a partir del verdadero texto. Esto es la Biblia hebrea. Ninguna otra traducción de las que ya pululaban en aquella época, siglo IV, que eran al menos 4 o 5 traducciones distintas de la Septuaginta, ninguna de ellas tiene la pureza del texto hebreo, decía con mucho entusiasmo el traductor latino. Por otro lado, Agustín sostenía y repetía que el Señor Jesucristo y los santos discípulos habían utilizado la Septuaginta como texto base para su predicación. Y esto está atestiguado, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Entonces, si ellos, los primeros, los fundadores de su fe, habían utilizado el texto griego y además habían escrito sus cartas en griego, citando la Septuaginta y no el texto hebreo, entonces estaba el peso de la autoridad que le otorgó o que le asignó Jesús y sus discípulos al texto griego. Tremenda discusión la que se formó aquí. Pues bien, esta discusión llamada Hebraica Veritas versus Septuaginta Autoritatem es uno de los temas
que nos va a ocupar en este curso Detrás del Canon, tema sumamente apasionante y el cual nosotros analizaremos en su amplitud durante una semana completa, no durante una clase. Así es que les invito muy fraternalmente y cordialmente a que me acompañen en este curso Detrás del Canon que se llevará a cabo en los marcos del Limud México. Ojalá tenga yo la bendición de contar con ustedes en el aula. Nos vemos.